Buenos días, nos encontramos en un nuevo capítulo de ¿Y ahora qué? Y el día de hoy estamos con Lucía González. Hola Lucy, ¿cómo estás? Hola, Talia. Bien, ¿y tú? Muy feliz de estar aquí. Me alegra escuchar eso. Y también se encuentra a mi lado mi compañera Ceci. Hola, buenos días. Ceci está conmigo hoy acompañándome para hacerte unas preguntas y más que nada porque le interesa mucho lo que haces. Ahora, cuéntanos de ti. ¿Qué estudiaste? O sea, para iniciar, ¿qué estudiaste? ¿Qué es lo que haces ahora? Háblanos un poco de ti. Bueno, sí, primero quería dar las gracias porque me invitaron, porque la verdad cuando supe de este podcast, de hecho vi el primer episodio y estaba súper interesante y dije, qué chido poder estar ahí, así que muchas gracias, de verdad. Y ya voy a ver los demás también. Bueno, sí, como dijiste, mi nombre es Lucía, yo nací en México, pero a los 15 años me fui a Canadá. Entonces, como que desde los 15 años, cuando me cambié de país, mi vida siempre ha sido como estar en el medio y estar averiguando dónde estoy, no sé, como mi identidad y así. Y después, por la carrera que estudié en la universidad, que les puedo contar un poco después, llegué a Europa Central, a la República Checa, y ahí conocí a mi pareja también, entonces me quedé ahí, estuve enseñando inglés y español, y ahora estoy en Alemania. Y entonces ha cambiado mucho mi vida, pero ahorita les puedo compartir que lo que hago ahorita es, me dedico a enseñar a cómo cuidar de plantas y ir más allá de solamente el cuidado de plantas, pero cómo tener un diálogo con ellas y cómo crecer esa relación, no solamente con las plantas en casa, pero luego después también con el planeta, y con nosotros mismos también, porque creo que todo se conecta muy, muy bonito ahí. Qué Entonces, sí. interesante. Sí sabía que ahorita está muy de moda como todo esto de comenzar, o sea, la gente como que le están haciendo a partir de lo que pasó en cuarentena, el tener más plantas y querer cuidar de ellas, pero a la mayoría se nos, como que no somos muy buenos. A Ceci también le gustan mucho las plantas, ¿verdad? Sí, 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 pero no se me dan realmente. No, también a veces no se me da con algunas, entonces sí entiendo también, pero sí. Pero lo que haces ahorita tiene algo que ver con lo que tú estudiaste. Bueno, de hecho es muy, podría decirse que es muy lejano, pero también está un poco conectado. Pero bueno, te puedo decir cómo fue mi vida cuando estudié. Yo en la universidad, de hecho, estudié algo súper diferente a lo que estoy haciendo ahorita. Estudié historia y básicamente me enfoqué en el siglo XX, en historia de Europa y específicamente en la Segunda Guerra Mundial y luego en el Holocausto. Entonces, es como que muy diferente a lo que estoy haciendo ahorita. Este, Entonces, sí, como te digo, el cambio ha sido un constante en mi vida. Pero bueno, entonces estudié eso fue para antes de la maestría. Luego, como te dije, llegué a la República Checa, estuve enseñando y me encantó, estaba enseñando idiomas. Porque bueno, llegué a la República Checa porque estaba conectado con el tema que estaba estudiando en la universidad y luego empecé a enseñar ahí también, aprendiendo también de ese tema, pero también enseñando idiomas y la verdad me encantó ser maestra de idiomas y enseñar español a los checos. Pero después de alguna manera, creo que, bueno, era mucho mi familia y como lo que escuchaba externo a mí, me decían, ay, pero tienes que hacer algo más, solamente estás enseñando, vuelve a la escuela o algo así. Y a mí sí me gustaba estudiar, pero fue también como esa presión un poco externa, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a volver. Entonces empecé una maestría y volví al mismo tema de historia porque sí me gustaba el tema. Y pues ya, entonces me dediqué, mi tesis era básicamente historia del Holocausto, pero me estaba enfocando en movimiento humano y específicamente en niños judíos que estaban escondidos en Francia. Entonces era como muy, muy intenso y triste la historia, pero también yo creo que muy importante de aprender porque hablaba de una historia humana en algo que es muy, cuando hablamos del Holocausto es de que hablamos de muchos, de masas de gente, pero luego me enseñó a ver como esa parte humana también de esa historia, que es muy fea, pero también hay muchas cosas muy únicas en cada ser humano, ¿no? En su historia. Sí, es muy interesante, pero, o sea, ¿a los cuántos años tú comenzaste a tomar tu maestría? Yo empecé, bueno, fue después de enseñar, así que fue a los 25 años empecé. Entonces, Entonces, o sí. sea, antes de los 25 a ti todavía te pesaba mucho lo que tu familia opinaba respecto de lo que tú hacías, ¿verdad?
Sí, no, era, de hecho, sí, era muchas de mis decisiones, y de hecho lo estaba pensando antes de venir a este podcast. Muchas de mis decisiones antes de empezar el proyecto que estoy ahorita haciendo, sí era mucho de esa presión de, okey, quiero que mis papás estén orgullosos de mí, que se escuche bien la carrera, que, o sea, ¿cuál es la mejor carrera? Esa era la pregunta, no era qué es lo que yo quiero, pero más qué es lo mejor que puedo hacer. Y era muy separado a lo que yo sentía internamente, creo. Sí, 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 pero llegar a ese momento a lo mejor sí nos toma tiempo. O sea, por ejemplo, Ceci y yo estamos en esa etapa, ¿no? Ceci y yo estamos en esa etapa de que no sabemos qué estudiar, sí, nos dejamos llevar por lo que nos dice la familia, como que confiamos, pero al mismo tiempo nos da miedo. sí, Entonces, se me hace muy interesante que tú todavía, hasta tus 25 años, te dejabas llegar, o sea, llevar sí, peso tan grande que es la opinión de tu familia, o sea, al final de cuentas siento que es lo que más nos afecta. sí, Y decidiste tomar tu maestría, que voy a suponer que no te arrepientes, o sea, al final de cuentas es estudio, ¿verdad? No lo sí. veo como algo malo, pero sí da a demostrar mucho de cómo nuestra mentalidad cambia y cómo Ujú. antes es más la de los demás hasta que evoluciona a ser la nuestra. Sí, de hecho, creo que sí, o sea, estoy completamente de acuerdo. Eso fue lo que pasó. De hecho, yo me fui a esa maestría y sí, como dices, yo no me arrepiento. Fue un programa que de verdad sí me enseñó mucho y muchas de las cosas que aprendí allá, a pesar de que se sienten muy lejanas, todavía ahorita las aplico en mi vida. Pero sí había mucha influencia externa, que hasta que me di cuenta y decidí trabajarlo y de verdad ver hacia adentro, fue cuando dije: "Ay, a lo mejor hay otros caminos que me interesan más a mí y que no tienen que ver con lo que escucho de afuera", ¿no? ¿Y cómo Entonces, llegaste a tu plan de ahorita? O sea, ¿qué fue el ujú. detonante de lo que tú empezaste a hacer ahorita? Bueno, después de que me gradué, mi primer trabajo oficial fue algo que estaba conectado con lo que había estudiado. Y eso era una agencia de migración de las Naciones Unidas aquí en Berlín. Entonces, el trabajo se escuchaba también súper bien. O sea, mis papás estaban súper orgullosos. Pero yo estaba, no sé, pero bueno, el caso es que al principio, sí, al principio así estaba como emocionada porque dije, wow, las Naciones Unidas, es un trabajo que se escucha muy bien. Y como te digo, yo en mi mente tenía otra perspectiva, era eso, que el trabajo se escuchaba muy bien y que a lo mejor iba a aprender mucho, pero no estaba viendo mucho adentro de mí. Entonces estuve ahí y desde que empecé, o sea, bueno, obviamente las Naciones Unidas es una organización que tiene muchas cosas muy buenas, pero también como todas las organizaciones tiene muchas cosas que a lo mejor no estaba de acuerdo yo. Y una de las cosas que vi es que en la oficina donde yo trabajaba se enfocaba mucho a datos y estadísticas de migrantes, que es muy importante, pero borraba mucho de la historia humana de los migrantes. Por ejemplo, yo siendo una migrante, decía: "Es que yo algo está faltando aquí", yo no O conectaba. sea, como ya lo habías Sí, experimentado, sentías esa necesidad de, ¿por qué no se está propagando? O sea, me está pasando a mí, me pasó a mí, le está pasando a ellos y ¿por qué lo están ignorando, verdad? exacto, así me pasaba, pero era muy interesante por lo que dijiste antes, como yo estaba en ese o sea, como en ese actitud o perspectiva de decir: "Guau, ese qué trabajo tan bueno", ni siquiera, o sea, había algo que estaba faltando, pero ni siquiera me preguntaba: "¿Qué es lo que me está pasando? ¿Por qué no estoy tan emocionada con ese trabajo, motivada?". Entonces, después de 3 años de estar ahí, esto fue ya el detonante, después de 3 años de estar ahí trabajando, había mucho trabajo y, de hecho, ahorita también tengo mucho trabajo, pero no había motivación. Entonces, yo sentía el trabajo me estaba yendo bien, pero hubo un momento en que yo estaba bien en el trabajo, pero muchas partes de mi vida alrededor se empezaron como a desmoronar. Y no es yo me sentía muy perdida, pero yo oía de todas partes de afuera: "Guau, es que tu vida qué chida porque estás en la ONU, estás trabajando ahí", pero yo me sentía perdida y no estaba feliz. Realmente no sabías lo que tú querías. O sea, creías que Ujú. sabías por lo que escuchabas y por lo que Sí, te convencían a creer, pero no te estabas escuchando a ti. Y al mismo tiempo exacto. que no te dabas cuenta que no te estabas escuchando, ¿verdad?
No, 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 yo pensaba que me estaba escuchando, pero no me estaba escuchando. Bueno, y entonces, pues sí, lo que pasó fue que muchas partes de mi vida se empezaron a caer y dije, me sentía como en una cueva y no sabía qué estaba pasando, porque es que parece que mi vida está bien, pero yo no me siento así, no me siento bien. Entonces ahí fue cuando dije, algo tiene que cambiar, no sabía qué y me dio mucho miedo porque no sabía qué era. Y entonces empecé a decir, bueno, a lo mejor puedo buscar herramientas o alguna persona que me pueda ayudar. Entonces empecé a ir a terapia, empecé a leer libros y me acuerdo que esta es una pregunta que siempre, porque después de muchas sesiones de estar en terapia y llorar y no saber qué estaba pasando, la verdad esto se está volviendo súper vulnerable, ¿no? Bueno, Que perdida, que está mal en mí. Ay, sí. exacto. Un día mi terapeuta, que de hecho estoy súper agradecida con ella, me dijo, bueno, pero a ver, Lucía, ¿qué es lo que tú sientes ahorita? No en años, ahorita, en este momento. ¿Qué sientes ahorita y qué quieres? ¿O qué necesitas? Y cuando me preguntó eso, yo no sabía qué contestar, porque por muchos años nunca me había preguntado eso yo a mí. Yo lo que decía era, ¿qué es la mejor carrera? ¿Qué es lo que se escucha mejor? No decía, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Me entienden? O sea, estaba súper enterrado en ti, o sea, estaba de plano perdido. Sí, Sí, y qué básicamente. interesante que tu terapeuta te lo sacó, ay sí, con esa pregunta tan directa que Sí. luego decimos como de, ay, o sea, esas preguntas las hacen todos, pero realmente casi nunca nos tomamos el tiempo de asimilarlas. O Ujú. sea, las decimos y las escuchamos y decimos, no, pues esto, pero no te tomas el tiempo consciente como de Sí. verdad analizar si en verdad es la respuesta que te representa, ¿no? Ujú. Sí, exacto, porque yo pensaba que sabía, pero todo se Sí. estaba desmoronando, ¿no? Y de Entonces, niña nunca tuviste como algún sentido, o sea, como alguna visión de lo que tú estás haciendo ahorita. O sea, bueno, ahí todavía no, pero ella me dio una estrategia muy buena que de hecho me empezó a ayudar a ver, porque lo que me dijo fue que esto, yo a veces le digo a mis amigas cuando se sienten así de que es que no sé, me dijo, mira, una estrategia que puedes hacer es todos los días pon un recordatorio en donde sea, en tu calendario o en tu celular. Yo lo puse en mi celular como un recordatorio. Entonces a las 5 de la tarde todos los días me llegaba un recordatorio que decía cómo te sientes, o sea, cómo me siento y qué necesito. Entonces siempre lo veía y en ese momento tenía que preguntarme a mí. Pero como yo no estaba todavía muy conectada con esa pregunta, empezó en un nivel físico y me empecé a dar cuenta, por ejemplo, que cuando me llegaba ese mensaje, decía, pues tengo sed. Entonces iba y me tomaba un vaso de agua. Y empecé a dar cuenta que yo no tomaba agua antes. Entonces dije, wow, o sea, hasta en eso estaba desconectada conmigo misma. Pero entonces, esa reacción física de ir y tomar un vaso de agua todos los días cuando me llegaba ese mensaje, empezó a abrir puertas de preguntarme más qué es lo que quiero hacer. realmente, o Sí. sea, de realmente darte cuenta de qué es lo que necesitabas. Y se me hace muy curioso ese proceso de terapia. Yo también estoy en la terapia, tú, no sé si tú vayas a terapia, Ceci, no, deberías de ir. Ay, sí. Pero la terapia es buena para todos, pero cuando empecé a ir a terapia es como un proceso, aunque a veces lento, es Ujú. como muy, ¿cómo te podría decir? O sea, como que te abre los ojos de maneras a veces muy pequeñas o a veces muy radicales, o sea, como que esos pequeños descubrimientos que vas haciendo eventualmente te llevan a un punto en el que abres tus ojos de una manera fuerte Sí. y es como si, o sea, todo lo que, como lo que tú me dices que te pasó, o sea, como todo lo que tú creías que sabías, te das cuenta que no es lo correcto o que no es lo indicado para ti o que lo que tú Ujú. creías que estaba bien, a lo mejor ya no. Sí, exacto. Entonces, la verdad, ir a terapia es un proceso muy, muy interesante. Lo recomiendo. Sí. No, sí, es verdad. La Y terapia es como yo para creo que todos. Pero sí, para ahorita que todos. andamos en este tema, para ti ¿cuál fue uno de tus principales como breakthroughs? O sea, como, Sí, bueno, el caso es que, bueno, yo siempre me acuerdo de ese vaso de agua, porque cuando empecé a hacer eso, es cuando me empecé yo a decir, okey, ahí fue cuando ya empecé a practicar eso. Y al mismo tiempo, ahora ya venimos con las plantas, yo estaba cuidando de algunas plantas de un departamento que estábamos rentando aquí en Berlín, y me sentí muy acompañada porque
yo empecé ese proceso de descubrir quién era y lo que sentía por ese vaso de agua, ¿no? Por acordarme, tengo sed. Y luego ya empecé a preguntarme otras cosas más profundas, ¿no? Pero me acuerdo cuando estaba cuidando las plantas, ellas son iguales. Por ejemplo, no sé si ustedes saben el lirio de paz, es una flor que es así. Bueno, cuando tiene sed, sus flores se van sus hojas se van para abajo. Es súper obvio cuando tienes que darle agua. Y yo estaba cuidando una de ellas. Entonces como que me sentí muy conectada porque mientras que yo estaba descubriendo esa parte de mí, de qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, las plantas me acompañaron en ese proceso. Entonces sentí muy bonito esa conexión, a pesar de que estaba tan desconectado de lo que yo pensaba que quería en mi vida, estaban muy conectadas al proceso que estaba yo viviendo. Entonces así es como empezó, sí. Fueron como tu terapia personal, o sea, que tú Algo así, descubriste. sí, algo así. Y es muy cierto eso que dices, porque nosotros hicimos una aplicación para Ajá. crear tu propio huerto, ¿no? Entonces nos empezamos a Ah, involucrar mucho en saber de las plantas. Y Ceci y yo siempre decíamos de que no, es que se me mueren, ¿no? Pero es muy curioso cuando las vas viendo porque hasta sientes feo, porque literalmente tú llegas y las ves de que un día bien y al día siguiente las ves y ya están de que todas apachurradas, así. sí, 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 sí. Y hay unas plantas que son muy directas, que en cuanto les echas Ajá. agua, despiertan por completo. O sea, es Revivieron. como si revivieran. Sí. Sí, es verdad. Sí, Y qué pues bonito así. que encontraras eh, como una manera tan, o sea, se puede ver simple, pero como directa de tu, desembocar lo que sentías y de relacionarte con algo, ¿no? Que al final Sí. siento que muchas personas no llegan a ese punto, o sea, siguen perdidas y no encuentran ese como medio que les ayude a seguirse desarrollando, Sí, ¿sabes? sí, sí puede pasar, sí. Sí, pero bueno, qué padrísimo. Ay, sí. No, pues también lo que decías de las plantas, o sea, es algo que vemos todos los días, ¿no? Siempre está afuera de la casa, lo ves cuando vas a caminar, etcétera. Y no te imaginas que es algo que te puede beneficiar tanto en la vida, ¿no? Sí. Entonces, Este punto se me hace muy bonito porque, por ejemplo, yo crecí en Guadalajara de chiquita, entonces ya ven, ahí hay muchos árboles y así, y pero yo me acuerdo que para mí las plantas eran como, o sea, antes de empezar a cuidarlas, era como un background, como algo verde que está atrás de mí, pero todo igual, ¿no? Ajá, y ya. Ajá. decoración. Se ven bonitas, ¿verdad? Sí. Sí. Pero cuando empiezas a cuidarlas, te empiezas a dar cuenta de cada una y qué tan únicas son, y de hecho eso refleja también cómo somos nosotros, o sea, cada uno de nosotros somos únicos, entonces qué padre poder conocerte a ti mismo y de verdad preguntarte lo que a ti te gusta, lo que a ti te apasiona, porque luego tú puedes traer algo más al mundo como esa planta que es tan única y cada una de ellas. Entonces creo que se refleja mucho eso entre nosotros y ese mundo natural de afuera, ¿no? Se me hace muy bonito. Entonces, esto fue lo que te llevó a darte cuenta de qué Ujú. es lo que te gusta y empezaste a desarrollar tu proyecto actual, ¿no? Cuéntanos de Sí. tu proyecto de ahorita. ¿Qué es lo que estás haciendo? Sí, bueno, ahorita tengo varias cosas, pero básicamente todo es relacionado con este tema de conectar con el mundo natural. Y yo empecé primero porque lo que pasó es que como a mí me encantaba enseñar, dije, bueno, a lo mejor puedo traer esa parte que me gusta tanto, que es enseñar y comunicar, pero ahora con este tema de las plantas. Entonces me metí a un curso de YouTube para entender más o menos cómo funciona la plataforma y ver si podía a lo mejor usarla de una manera. Y Empezaste ahí por fue cuando YouTube, empecé. gratuito. Sí, básicamente por YouTube, Qué todo padre. gratuito. Querer es poder. Sí, de hecho mis papás estaban, ¿qué? ¿Te vas a ir de ese trabajo y vas a empezar? Bueno, pero ya. Sí. El caso es que empecé, pero se sintió bien padre porque empecé a poner videos de lo que estaba aprendiendo, de cómo cuidarlas y la comunidad empezó a crecer porque me di cuenta que mucha gente quería aprender. Bueno, eso fue antes de la pandemia, fue el 2019, pero luego en la pandemia obviamente subió mucho más porque la gente quería traer más naturaleza y así. Entonces ahorita, bueno, creo contenido en YouTube para mi comunidad ahí y luego también en otras plataformas en internet como Instagram y así.
Y ahora lo que estoy haciendo es, estoy tratando de traer lo que hago en línea, pero ahora más en persona, para ya sentir las plantas juntos. Entonces en Berlín estoy organizando algunos talleres donde vamos a no solamente aprender del cuidado de las plantas, pero también, por ejemplo, irnos a un invernadero y sentir Sí. eso, o sea, sentir la luz, sentir la tierra y de verdad entender cómo es Sí, la vida de ellas. me parece muy bien porque siento que luego vemos videos y claro que nos sirven muchísimo, pero el tener el contacto ya directo con lo que queremos hacer o lo que estamos aprendiendo nos lleva una a interesarnos más en eso y la otra a aprenderlo bien, ¿no? O sea, que de verdad se nos quede. Entonces, se me hace muy Sí, bien que además de tus videos ya estés empezando a hacer estas reuniones. gracias. Pues Está muy algún día ojalá nos padrísimo. podamos Y juntar. está muy padrísimo. Y esto va atado de tus metas. O sea, ¿qué metas a futuro tienes ahorita? Bueno, pueden ser a corto plazo o a largo plazo, pero Sí, ¿qué bueno, estás pensando ahorita? bueno, ahorita, de hecho, la meta más grande es hacer que pase este taller, porque es la primera vez que voy a hacer algo en persona, y crecer eso aquí en la comunidad en Berlín, porque mucha de mi comunidad es global y muchos son en países anglosajones porque mi contenido es en inglés, pero la verdad sí me gustaría mucho ya hacer una comunidad un poco más humana en persona. O sea, también la de línea es humana, pues, pero esta es más en vivo. Entonces ese es mi gol ahorita. Y estoy tratando de verlo así, porque lo que yo me he dado cuenta, por lo menos en los años que he estado como analizando más esto de que irme para adentro y así, es que, bueno, por lo menos yo soy una persona que cambia mucho. O sea, sí me gusta mucho esto y lo voy a seguir haciendo, pero creo que es como día a día ir descubriendo, ok, ¿qué es lo que, ahora qué alternativa puedo hacer? Ajá, o sea, no dejarlo de las plantas porque me encanta, pero como ver día a día qué es lo que estoy sintiendo, como mis plantas lo hacen, y seguirme preguntando eso, o sea, ¿y ahora qué? Por ejemplo. Y entonces sí. Sí. Lleva nuestro podcast. Claro que sí, pero creo que sí, la verdad ¿quieres decir algo, Ceci? No, tú, a No. ver. Siento que el que tengas estas ganas de seguir desarrollándote y de seguir creciendo, en primera creo que indican muy claramente que ya eres otra persona a la que eras cuando tenías 25 años, ¿no? En Sí. ese entonces tú a lo mejor querías seguir haciendo las cosas, pero le preguntabas a tus papás o así, ¿no? Sí, Te dejabas influenciar por eso y ahorita estás realmente creo que comenzando a buscar tus propios caminos. exacto. Sí, sí lo veo así yo también. Y Sí. eso es lo que nosotros queremos hacer. Así, o cuando Es lo que estamos de queremos que Sí, jóvenes, cuando estamos de que jóvenes, si no vamos a terapia y no nos dicen estas cosas, nos llega el golpazo también como a los veintitantos. no, sí, pero sí, es que se me hace, por eso se me hace súper chido que estén haciendo este podcast, porque Sí, como platicar estas cosas también es súper enriquecedor, yo es creo. enriquecedor y es reconfortante. Reconfortante Sí, porque, o sea, nos damos cuenta que la mayoría de las personas estuvieron donde nosotros, o sea, de verdad una gran parte, por más que parezca que sepan qué quieren hacer, realmente esos estamos perdidos y está bien, o sea, el elegir sí. una carrera no va a determinar tu futuro, ¿sabes? Ujú. O sea, tú No. elegiste estudiar historia y Ujú. ahorita estás haciendo un proyecto de plantas porque te Sí, encanta y te apasiona. sí, sí. Yo Es que creo sí, que, como que nos... Ah, perdón, ajá, ve. o sea, aunque te guste muchísimo la historia, tú por fin encontraste algo que en realidad, o sea, tienes ganas de hacer, te apasiona y al final, pues toma tiempo, o sea, no hay por qué desesperarnos. Y siento que eso es Sí, algo que hacemos muchos nosotros hoy en día, es que nos desesperamos, o sea, queremos saber las respuestas ahorita, queremos saber todo ujú, ya. Y también a lo mejor tiene mucho que ver con las redes sociales, que tenemos ujú, como a nuestro alcance, no a nuestro alcance, pero podemos ver directamente todo lo que la gente es, ¿no? O todo lo que la gente hace. Aunque a veces es superficial y se supone que sabemos que sí es superficial, o sea, estamos como muy
pues sí, acelerados, o sea, queremos lograr todo lo que vemos porque vimos que otra chava de 16 ya está haciendo eso, ya yo también tengo Sí, 16 y no estoy haciendo nada. Sí, 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 sí te entiendo. Sí, ¿verdad? No, sí, es verdad. Sí, Pero yo creo que sí. el tiempo lo dirá, el tiempo No, sí. nos ayuda. Yo creo que lo que estás haciendo está súper importante porque creo, hasta yo, o sea, yo soy de otra generación, o sea, sí teníamos internet, pero no era como ahorita, pero pues sí, sí me he dado cuenta yo también que hago eso, o sea, como a veces también la incertidumbre da miedo, y entonces quiero tener una respuesta, ¿no? Pero lo que yo he aprendido por lo menos en estos últimos años es que la incertidumbre también puede abrir algunas puertas que no sabemos. Y A hacer cosas nuevas y tenemos que dejar de verla como un obstáculo, sino más mm, bien tomarla como herramienta. A mí, exacto. una vez, una señora que conocí cuando competía me dijo, bueno, yo iba a entrar a competir, entonces estaba muy nerviosa y esta señora se dedica como a decodificación, o sea, es como terapeuta o algo así, ¿no? Y me dijo como de, cambia tus nervios por emoción. O sea, Mm, cambia lo que tú creas que es miedo por emoción y por alegría. O sea, no sí. digas estoy nerviosa, di estoy emocionada. Y siento que esto es algo que, pues bueno, me sirvió en la competencia, pero se puede tomar en varios ámbitos. O sea, ahorita que vamos a escoger qué vamos a estudiar, que estamos nerviosas, que tenemos miedo de estropearlo. y si estoy bien, y si me va, si no me gusta, Y si no me gusta, Ujú. y si me quiero cambiar de carrera, sí, pues está, Sí, ¿no? no, y sí puede pasar. Yo creo que la vida, creo que siempre va a haber diferentes opciones y de hecho también, por ejemplo, nosotros vamos cambiando también y entonces también está bien si algún día dices, bueno, esto me gusta, pero ya aquí se acaba el ciclo y a lo mejor voy a hacer otra cosa. También está bien, o sea, la vida yo creo que hay demasiadas cosas que yo creo que está bien, ¿no? Debemos de aprender a aceptar todos, o sea, jóvenes y adultos, porque también conozco adultos que Sí, siguen atorados en su mismo trabajo de hace 20 años, que claro, ya tienen más responsabilidades, o sea, es entendible que tengan claro, más riesgo a dejarlo, ¿no? sí. Pero, o sea, aprender a ver las cosas de esa manera, o sea, somos personas cambiantes, este, queremos buscar más, ¿sabes? No siempre nos podemos quedar estancados en lo mismo y dejar de ver eso como algo malo, Ujú. sino verlo como algo bueno. O sea, el hecho de que vamos a evolucionar y vamos a entender y vamos a cambiar, no es algo malo, al final de cuentas es algo bueno. O sea, eso es lo que a ti te llevó a estar en donde estás ahorita, ¿no? El Sí. por fin decidir, tú de que cada que veías tu vaso de agua, Es verdad. sí. Sí, Y también no, es tener verdad. valor, como de tomar las riendas. Sí, o sea, creo que sí, porque sí, creo que también nos venden una idea, como tú dices, de que estar como en un camino, ya que decides tu carrera, ya está, ya eso es lo que te va a definir. Y para algunas personas a lo mejor sí les va a funcionar, pero eso no tiene que significar que para todas va a ser igual. Y como dices, vamos a cambiar y está bien también ir descubriendo qué vamos sintiendo. Y creo que es algo natural y de hecho el cambio creo que es constante para todos, o sea, y no sé, es bueno también vivirlo así y bueno, por lo menos en mi experiencia ha sido muy, muy bonito aceptarlo como parte de mi vida y descubrir muchas cosas en esa oscuridad que se siente oscuridad, pero a lo mejor en la oscuridad pues, de hecho me acordé de algo que leí el otro día, que es como cuando entras a una cueva se ve oscuro, pero cuando cierras los ojos puedes sentir a lo mejor la humedad o puedes escuchar otras cosas que a lo mejor cuando estás afuera de la cueva, que tienes la luz, no descubrirías. Entonces yo creo que se puede aplicar muy bien a nuestras vidas, ¿no? Esa incertidumbre o no saber a dónde vas, te puede Ujú. abrir los sentidos a otra parte de tu vida que no habías visto con la Sí. luz. Y es algo que Entonces, necesitamos aprender a hacer la mayoría de las personas en este mundo tan rápido. sí, O también a no, o sea, a no abrumarnos a pesar de que es un mundo tan ujú, rápido. O sea, cada quien sí, tenemos nuestro ritmo y nuestro tiempo
y tenemos que ser pacientes. O sea, creo que en sí eso se Sí. resume en eso, la verdad. Ser pacientes y seguir aprendiendo. O sea, también creo que algo bueno es no esperar a que te golpee la vida para aprender algo, sino intentar educarte antes para que cuando te llegue a lo mejor te pegue, pero no de la misma manera, Ujú. Sí. ¿verdad? Entonces, sí, se me hace un punto muy lindo. Me gustó mucho tu ejemplo de la cueva. No, sí, sí, se ve bonito. No, Me qué bueno. pregunto dónde lo habrás escuchado porque está muy bonito. Luego te paso el libro si quieres, porque sí está muy Ay, bueno, la sí, verdad. por favor. Y bueno, yo Sí. tengo una pregunta porque con todo esto de la plática me identifico mucho. Ahorita Ujú, tengo 17 años y pues es buscar universidad, que sí, qué carrera elegir, etcétera, ¿no? Pero yo en vez de tener como esa presión de mis padres, siento un poquito más que es externa, como ujú, que, te va muy bien en la escuela, de grande vas a ser súper exitoso en esto, etcétera. ujú. Entonces, pero puede que a mí no me guste lo que ellos dicen en ese sentido. Por ejemplo, así vas a ser súper en negocios, pero a mí lo que me gusta más bien es en este momento la nutrición, ¿no? Que no tiene realmente que Ujú. ver. Ujú. Entonces, y eso pasa mucho en los jóvenes, claro, ¿no? Que les gusta esto, pero dicen, ay, eres buenísimo en esto, vas a hacer Sí, esto. sí, Y eso los pone en duda, ¿no? De, a ver, ¿realmente estudio eso que me gusta o como para complacer un poco a los demás porque me están diciendo que soy bueno en eso? Igual y si lo logro. Sí, Pero pues algún consejo, algo así para que nosotros nos decidamos seguir a nosotros mismos, ajá, ¿no? por lo que Como, nosotros queremos y no por los demás. O ajá, sea, ¿qué exacto. podemos hacer para no escuchar de más? sí. Y ahora un poco más Ajá, interno, ¿no? ajá, Como, Sí, es muy buena pregunta. De hecho, o sea, yo te puedo decir que a los 33 años sigo trabajando en eso hasta el día de hoy, pero una cosa que por lo menos a mí me ayuda cuando me siento como, como que esa ansiedad de que alguien me está diciendo de como que es como, bueno, a lo mejor eso debería de hacer, sí, yo a veces trato de tomar una pausa para mí misma y otra vez preguntarme, o sea, ¿qué siento yo sin escuchar eso? ¿Qué siento este momento en esta pausa? Y explorar esos sentimientos. Si estoy sintiendo miedo, ¿por qué estoy sintiendo miedo? ¿De dónde viene eso? Si estoy sintiendo esta pasión por esta parte, o sea, esto es lo que me gusta hacer, ¿qué es lo que me gusta de eso? Y eso a mí, por lo menos ese día a día, estarme preguntando y de verdad practicar eso conmigo, sí me ha ayudado porque yo crecí así también y de hecho todavía de hoy te puedo decir que sí sigue a veces esa presión externa sí. y sí, me llega, y de hecho sí, también no de mis papás solamente, de muchos, o sea, de un maestro o de Instagram o de lo que sea que veamos externo, puede llegarnos, pero entonces Ujú. siempre trato de pensar, cuando estoy sintiendo eso, ¿qué estoy sintiendo? Desde físicamente, de que, ay, me duele el estómago, ¿por qué me está doliendo el estómago? Y de verdad Sí, pensar en eso, ¿qué es esa sensación física que me está diciendo mi cuerpo? Y luego, ¿qué significa para mí en mi mente también? Y claro. eso por lo menos me ha ayudado día a día, pero sí te puedo decir que obviamente es algo que sigo trabajando, pero Sí, pues por lo menos eso sí me ha ayudado a mí. o sea, A, o sea, ser constante con tus preguntas, sí, o sea, ser constantemente como, practicar ajá, eso sí, de verdad sentir lo que estoy sintiendo, desde lo claro. físico hasta lo que mi mente está pensando y de verdad explorar que cómo mi Ujú. persona lo está viviendo, porque cada uno de nosotros creo que es diferente y yo creo que eso es la belleza de ser un ser humano o un ser vivo aquí en el planeta, ¿no? Sí, Ir sí, como explorando y de verdad preguntarme a mí misma. Y yo creo que, bueno, eso es lo que yo recomendaría y siempre hablamos con mis amigas también de eso, es ¿no? un buen consejo, es un muy buen consejo. sí, sí, Es el autoconocimiento, ¿no? sí, que Claro. va de la mano Mm, también con, pues sí, con no ir tan rápido, o sea, con darte el tiempo, o sea, de realmente pensar sí, en ti y que no porque ya tiene que ser lo que sigue, olvidarte de ti, o sea, Sí, no exacto. tomar las decisiones sin pensarlas bien de antemano, ¿no? Porque igual lo mismo cuando vas a elegir la carrera, dicen, ay, ujú, ya no sé qué hacer. No, sí, bueno, me dicen que soy buena en esto, lo voy a hacer, ¿no? Y al final te topas con, no, esto no sí, era a lo para mejor mí. meditarlo contigo misma.
porque, o sea, sí es importante el saber tomar Claro, decisiones bajo presión Claro. sí, y tomarlas rápidamente, pero eso ya es más como en ámbitos laborales, laborales sí, o Cuando surge de cuando repente, de ¿no? verdad es necesario, ¿no? claro, sí, No tenemos por qué llevarlo cargando con nuestra vida, que siento que ese también es otro punto exacto. importante, que luego la gente lleva su trabajo demasiado a su vida personal. O Sí, sea, y creo que si a lo ti que te dijiste es, suceda que, o si no te ha sucedido, o conoces a alguien que, o sea, se dejan absorber por el trabajo. O sea, su vida se vuelve el trabajo. Ujú. sí, mira, primero quería decir algo de lo que dijiste, porque creo que es muy bueno lo que dijiste, eso de tener paciencia con uno mismo, porque creo que también hay presión, no solamente de irte por un camino, pero saber qué camino quieres hacer en ese momento. Y creo que sí es bueno tener esa paciencia y tener esa pausa y de verdad decir, bueno, es mi decisión de mi vida, quiero ver qué, y de verdad pensarlo y tomarte ese tiempo y está bien también, ¿no? Pero bueno, la otra pregunta que me preguntaste, sí, que el trabajo tome control, es algo que también te puedo decir que estoy trabajando, porque ahorita, por ejemplo, me apasiona lo que hago en Plan Saint Lucía, pero bueno, les puedo compartir. De hecho, voy a tener un bebé. Entonces, estaba hablando con una mentora que tengo, que de hecho también recomiendo mucho que hablen con personas así, con mentoras, se me hace súper bonito eso. Pero le estaba diciendo, es que ¿cómo lo voy a hacer? Tengo mi bebé y ahora no voy a poder hacer mi negocio. Y lo que estamos trabajando es decir, bueno, mi vida es la vida que yo quiero visualizar en mi cabeza. Entonces, mi negocio va como tiene que caer en esa visualización que yo tengo, no mi vida caer en mi negocio, es al revés. Más va a enriquecer tu vida, o sea, va a aportar a tu vida, pero no va a ser tu vida. Exacto, es Pero como, felicidades por ajá, tu bebé. Y yo, felicidades por tu bebé. gracias. Gracias. No, pero sí, entonces así lo estoy pensando ahorita, es como que, y de hecho ahora que lo pienso también con mi bebé, eso es lo que yo le quiero enseñar a ella, ¿no? O sea, que sí vaya viendo, o sea, y de verdad pensar, bueno, ¿cómo es que quiero que mi vida se vea y cómo puedo hacer lo que yo hago y que eso también encaje en lo que es mi vida? Y de hecho, por ejemplo, yo creo que también tiene mucho que ver cuando estás decidiendo qué camino tomar en tu carrera, es Sí, bueno decir, bueno, ¿cómo se va a ver mi vida con esta carrera? Y va con los goles que quiero, o sea, con lo que quiero de mi vida, hasta claro. mi vida personal, mi vida emocional, en esas partes, ¿eso también encaja ahí o no encaja? Porque si no encaja, entonces a lo mejor no es lo que yo quiero. Ah, sí, qué interesante, fíjate, no lo había examinado así. Bueno, para eso estamos aquí, ¿verdad? Para que Claro. nos Sí, aconsejes. este podcast es el podcast que tenemos que escuchar. Sí, pero sí se hace muy interesante eso que dices, como de, o sea, de visualizar tu carrera, o sea, de ver si va con las metas que tú tienes en la vida, que siento que aunque no nos demos cuenta, a veces ya tenemos muy en claro qué es lo que queremos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor no sé qué quiero estudiar, pero yo tengo en claro que quiero tener un hogar y tiempo para tener un hogar, ¿no? Ujú. Entonces creo que sí es un buen punto. Es un Sí. muy buen punto. No, pero qué padre que lo estamos platicando, ¿no? Porque ustedes también me están haciendo pensar muchas cosas a mí, entonces se me hace muy bonito esto, la verdad. Sí, es mutuo. Eso es lo que más me gusta de hacer podcasts. Que todos salimos como con una embarradita de la vida de la otra persona y Ujú. con cosas que no habíamos pensado o que, o pues sí, o sea, que no se nos ocurrían. Sí, con una Sí, perspectiva diferente, ¿no? Ajá, sí. Pero sí. bueno, a ver, te voy a hacer otra pregunta. Ujú. Este, si pudieras tú darte un consejo a ti misma cuando estabas en esta etapa tan perdida, o sea, como tan, Sí. sí, sí me entiendes, ¿no? ¿Qué consejo te Ujú. darías a ti? O sea, ¿qué te gustaría decirte? Bueno, primero adopta una planta, no, estoy bromeando. Primero de Ah, que por favor ya compra plantas. no, no, pues yo creo que, bueno, es que ahorita el tema yo creo que sí de mi vida es ese, o sea, yo creo que para mí sería un consejo que yo me quisiera dar a los 17 años, es de verdad tomar una pausa y de verdad pensar y descubrir.
quién Ujú. soy yo, porque yo no lo hice cuando estaba Sí, más joven. Y sí, escuché muchas cosas de afuera y me fui. De hecho, no lo quiero, hasta me pongo emocional porque era así, sí fue sí, así, pues. Y como que quería complacer lo de afuera, no solamente a mis sí, papás, pero a lo de afuera. Y sí, creo que ese sería el primero, como date el tiempo de conocerte porque la verdad eres muy chida persona, como cualquier, como todas las demás, y cada una tiene las sí, cosas que podemos dar. Ese sería el primero. Y el segundo es que si no sé en el momento, o sea, y no entiendo lo que está pasando, está bien también. Eso es parte de la vida y es parte del proceso de conocerme. sí, Entonces no tengo que tener todas las respuestas en ese momento y está bien explorar y tomar ese tiempo para aprenderlo. Y si me equivoco, también está bien, porque entonces ahí también voy a aprender. Si hago una decisión, porque también me claro. da mucho miedo a mí equivocarme, y era como que no puedo, entonces si ya hago esto, Sí, ya, tiene que ser eso. Y a veces no es así. Y sí, es creo una, que la sí, mayoría vivimos con mucho miedo a esta edad. Sí. Vivimos con sí, sí las miedo, entiendo, las mucha entiendo. Les mando un incertidumbre. abrazo, yo también. Ay, Sí, gracias. ¿Cómo lo haré en el futuro? Sí. Sí, no, vivimos sí las con entiendo. miedo e incertidumbre, pero platicar con gente como tú, o sea, que ya tienen más experiencia y que a lo mejor no tienen toda, pero ya han vivido, o Mm, bueno, ya pasaron lo que nosotras, nos ayuda como a recordar, ¿no? O sea, Sí. recordarnos que está bien. Sí, es muy reconfortante saber que sí se puede, ¿no? Que al final puede que sean varias piedras en el camino, pero al final sí se mm. puede. Sí, Y les puedo decir que desde acá, Sí la verdad, puede. desde Sí. esta viéndolas a ustedes, las admiro muchísimo porque esto que están haciendo, o sea, a su edad, se me hace bien chido hablar con otras personas, compartir lo que están sintiendo. Creo que, Muchas la verdad, yo gracias. a su edad no estaba así. Y cuando veo esto, lo así, digo, wow, sí, yo creo que van en buen camino. muchas Porque gracias. no, de Y yo, verdad, eso es un también es muy honor. reconfortante. Sí. De verdad que sí, de verdad. Eh, Entonces, sí. o sea, la verdad siento que, bueno, en mi caso, ahorita te pregunto a ti, Ceci, este, o sea, ha sido gracias a las personas con las que estoy rodeada. O sea, no Ujú, ha sido todo yo, la verdad. Creo que yo sola, aunque ya tengo un nivel de madurez, no ujú, hubiera comprendido tanto las cosas si no es porque me rodeé de gente y tuve la suerte de toparme con gente ujú. que me ayudara pues a todo esto, ¿no? O sea, que me impulsara a hacer cosas nuevas, que me impulsara a, o sea, realmente exprimir lo que tengo. Aunque a Sí, veces es estresante, me está ayudando muchísimo a descubrirme, ¿no? Y es un qué consejo que chido, yo sí. le daría a la gente de mi edad, o sea, que aunque no tenga, digo, aunque no sea muy grande, tengo 18 años, es eso, o sea, realmente vive lo que tienes a tu alrededor, o sea, Sí. exprime lo más que puedas ahorita que puedes, porque tenemos muchísima energía, o sea, la verdad, creo que sí Sí. tenemos muchísima energía como para hacer tanto en un día, uy, pero eso, o Sí, sea, escucha a personas que están a tu alrededor, ujú, pones atención, este, y ya, o sea, date el tiempo de hacer muchas cosas ahorita que puedes. Porque a lo mejor en la sí, universidad, ya que entres a tu carrera, la verdad va a ser más absorbente, vas a estar más enfocado en lo que quieres estudiar. Entonces, pues sí, ese sería mi consejo. No sé Sí, qué. pues un poco igual con lo tuyo, ¿no? Convivir con las personas, porque Ujú. a través de esa convivencia siempre hay un aprendizaje mutuo, ¿no? Sí, Que, ay, es que yo estaba clavado con la idea de que esto era así, pero ella llega con su propia opinión y te enseña, no, también ujú. puede ser de esta manera y puede que no necesariamente tenga que ser malo, también puede ser Sí. bueno y Creo que eso es muy bonito también ahorita, que conocemos a muchas personas con disposición y con ganas, con las mismas ganas que tú y el mismo miedo que tú de lo que vas a vivir, ¿no? Y siento que es una edad
bueno, no sé a tu edad, la verdad, como sean las personas, pero al menos en esta, en la que la mayoría estamos muy dispuestos a hacer de todo. O sea, aunque Sí, tengamos miedo, nos queremos aventar, o sea, queremos hacer muchísimas cosas. Y aunque puede ser riesgoso, si realmente o sea, nos aventamos a hacer las cosas, podemos sacar muchas cosas buenas. Podemos sacar mucho sí. aprendizaje. Entonces, pues sí, o sea, ya para cerrar, ya para cerrar, este, ¿te gustaría dar una última opinión, algún último consejo, Bueno, algo pues con ahora que queremos que nos solamente, quedemos, una frase? bueno, no, primero la verdad se me hizo súper bonito lo que dijeron, porque es verdad, o sea, probar diferentes cosas, eso también te da más como visión de, ah, mira, esto me gusta, esto no me gusta, Sí, esto me gusta, y así puedes ir viendo, así que se me hace súper bonito. Y también lo que dijeron de rodearse de personas y de mentores y de gente así, también se me hace súper bonito, la verdad. Así que muy buenos consejos. Am, y pues no, yo creo que sí, pues eso, yo creo que sería lo último. Creo que lo que dijeron lo cierra muy bien para descubrirte, o sea, sí, sí, y ir básicamente tratando para poder también descubrir lo que te gusta y también lo que no te gusta. Y creo que se me hace súper bien eso, o sea, esa estrategia, la verdad. sí, ¿a ti Sí. te gustaría decir algo así? No, pues Un último comentario. iba a decir algo, pero se me quedó Se en te la fue, puntita de la se te lengua. fue. Pero pues lo Así mismo, pasa. de eso son las Sí, personas. Pues sí, del autoconocimiento que no solo es desde una sola, de ti mismo, porque las sí. demás también te ayudan a eso, ¿no? Sí, nosotros al final de cuentas estamos hechos de experiencias y un poco de todos los que conocemos. Entonces, Sí, gracias, Lucía. Me quedé con una no, parte de sí. ti. Yo creo que Ceci Yo también, también, sin sí. duda. No, muchas gracias a ustedes Estamos también. hechos de las personas que conocemos, de lo que escuchamos y creo que realmente nos has aportado algo a nosotras hoy. Ustedes también a mí. Y muchísimas gracias, de verdad. Fue un honor estar aquí con ustedes y escucharlas y platicar. Y qué bonito momento, la verdad. Así que de verdad, Igualmente, muchas Lucía. gracias. Muchísimas gracias por darnos el tiempo. Y bueno, esto ha sido todo el podcast. ¿Y ahora qué? Es una muy buena pregunta. Hágansela, medítenla y nos vemos en el próximo episodio. Nos queremos. Sí. Gracias. Bye. Adiós. Bye, Lucia.